continuando con los capítulos de pediatría de Más que Nerd Play en este mes, en conmemoración del mes del niño, digamos así, este mes de agosto, decidimos hacer contenido exclusivamente pediátrico. Estuvimos hablando en otros capítulos con gastroenterólogos infantiles, hablando un poco de la enfermedad celíaca, también hablamos de los cólicos en la infancia. Y hoy quiero presentarles a la nutricionista infantil de nuestro equipo. Ella es Verónica Molina y con ella vamos a estar hablando sobre un tema muy frecuente de consulta, sobre todo pediátrica, y que tiene que ver con el estreñimiento infantil. Hola, Vero. Hola, André, ¿cómo estás? Y, a ver, contanos un poquitito sobre... En realidad me gustaría comenzar hablando un poquitito yo del estreñimiento porque de verdad que es una consulta súper frecuente en la consulta pediátrica. Vemos muchos pacientes con problemas de estreñimiento y cuando nosotros hablamos de estreñimiento tenemos que tener en cuenta de que existen criterios para poder hablar de si un niño presenta o no un cuadro de estreñimiento. Entonces, cuando buscamos esos criterios, están los criterios de Roma y en ellos, bueno, se enmarcan más o menos cuándo podemos hablar de estreñimiento en un paciente infantil. Pero en términos generales hablamos de estreñimiento cuando el hábito, digamos, defecatorio se acompaña de disminución en la frecuencia, ¿verdad? O sea, ese niño en vez de evacuar todos los días, evacúa generalmente menos de 2 veces en la semana. Y ese proceso evacuatorio es un proceso con mucho dolor, donde el niño presenta mucha maniobra retentiva muchas veces, o sea, se ataja cuando siente la necesidad de hacer popó. Se ataja, el atajarse hace que se desencadene como un círculo, digamos, de complicación. ¿Por qué? Porque el atajarse hace que, bueno, esas heces empiecen a secarse por demás y empiecen a hacer unas heces más voluminosas, más resecadas, que en el momento de la evacuación hace que esa evacuación sea dolorosa, muchas veces se acompaña de grietas. A veces también hay un poco de escurrimiento en la ropita interior, entonces todo esto son parámetros que nos dan la pauta de que estamos realmente frente a un estreñimiento. Y cuando hablamos de estreñimiento en un niño es, por lo menos desde el punto de vista de la pediatría funcional, donde hay una visión de abordaje funcional en ese niño, lo que hacemos es mirar no solo la característica de las heces, sino también poner un poco el foco en el intestino, ¿verdad? En cómo poder, digamos, resetear a ese intestino para que comience a trabajar mejor, para que disminuya su grado de inflamación, para que esas fibras musculares puedan contraerse mejor. Y para que todo esto se vaya dando necesitamos de la ayuda del nutricionista. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar la dieta de ese niño. Entonces, Vero. Bueno, a ver, primero ahí quiero comentar un poco cómo es nuestro trabajo en la clínica, ¿verdad? Una vez que el paciente se va a consultar con Andrea, ella es la que diagnostica el estreñimiento y ahí empezamos el tratamiento. Pero el tratamiento también va a depender de la edad del niño, ¿verdad? Sabemos que hay como que causas frecuentes dependiendo de la edad y ahí podríamos dividir en los grupos, en 3 grupos, ¿verdad? El grupo de lactantes, de preescolar y de escolar. En el grupo de lactantes generalmente la causa del estreñimiento es porque están alimentados con fórmula, que vemos muchísimo eso en el consultorio. O sea, claro, la fórmula infantil. La fórmula infantil. Desde el momento que se introduce esa fórmula infantil, eso genera un cambio a nivel de la microbiota y bueno, eso muchas veces hace que esas heces comienzan a presentar una característica distinta a la de un niño que habitualmente está amamantando, ¿verdad? Sí, y también cuando inician con la alimentación complementaria. Ese es otro momento. Ese es otro momento fundamental donde tenemos que ocuparnos de que la alimentación sea rica en fibras y la mayoría empieza con una dieta pobre en fibras. Y lo otro que suele generar como que estreñimiento, no en todos, es la suplementación con hierro también puede ser una de las causas. Puede ser una de las causas y generalmente es importante indagar qué tipo de hierro está tomando ese niño porque, bueno, esto es para otro capítulo realmente, pero las formas químicas que tenemos de suplementar el hierro va a tener mucho impacto en cómo ese intestino va a procesar ese residuo de hierro que queda en el intestino, porque generalmente cuando se genera un estreñimiento es más bien por ese hierro que no se absorbió dentro de las mucosas intestinales y quedó en la luz del intestino y bueno, eso genera una disbiosis y eso favorece la aparición de un estreñimiento. Así es que no es el hierro per se, sino más bien la biodisponibilidad de ese hierro que se está utilizando. Claro, y ahí pasamos también a lo que es la etapa preescolar, ¿verdad? Que es donde generalmente inician con la cantidad o un exceso de alimentos ultraprocesados. Incluso ahí te diría, porque a mí me pasó con mi primer hijo, con Ignacio,
que cuando él tenía que comenzar el jardín, creo que tenía 4 añitos, me exigieron que Ignacio deje el pañal, por ejemplo. Entonces ese es otro momento importante donde puede aparecer el estreñimiento, el momento, digamos, del desfralde, ¿verdad? De quitar esos pañales. Y es importante que ahí los padres tengan en cuenta que los libros de pediatría, el Nelson, que es, digamos, nuestra Biblia en términos pediátricos, ¿verdad? De conceptos y teoría de pediatría, ¿verdad? Dice que el control del esfínter anal, es decir, el niño es capaz de controlar el hábito catártico recién a los 5 años de edad. Entonces, que estemos intentando sacar el pañal antes de esa edad es forzar a adquirir una habilidad que el niño aún no está listo. Y ese puede ser un factor favorecedor del estreñimiento también. Sí, también. Después la dieta baja en fibras también, ¿verdad? Muchos procesados. Muchísimos procesados, porque de hecho que en las guarderías luego como que no hay ni siquiera una recomendación, o por lo menos en la mayoría de lo que yo veo en el consultorio es cada uno lleva lo que quiere y ahí se intercambian las meriendas, ¿verdad? Hay poco consumo de agua, mucha cantidad de jugos que no en cartón, jugos en cartón, y también, bueno, hay mucho sedentarismo, ¿verdad? Mucha tele, muchas tablets, entonces no hay tanto movimiento y eso favorece el estreñimiento. Eso sería en la etapa preescolar. Y ya en la etapa escolar medio coincide con lo que es la preescolar, porque seguimos con los ultraprocesados, mucho sedentarismo, y ahí lo que aparece también es mucho tiempo fuera de la casa. Están mucho tiempo fuera de la casa, entonces eso hace... Comen lo que hay. Claro, comen lo que hay. Y de repente, bueno, qué sé yo, no quieren entrar al baño, entonces atajan mucho, ¿verdad? Entonces hay demasiados factores a tener en cuenta, pero tenemos que, lo principal es ver la edad que tiene el niño para abordar el tratamiento de manera correcta. Y ahí también me gustaría aclarar algo que no hablamos todavía, que es la cuestión de que en la inmensa mayoría de los casos de estreñimiento en los niños es funcional. Eso quiere decir que no hay una causa orgánica por detrás, pero hay un pequeño porcentaje, de no más del 5%, que sí puede haber algo por detrás, que sé yo, una enfermedad celíaca o cuestiones como esas, con un diagnóstico por detrás que es importante también descartar en algún momento, ¿verdad? De un estreñimiento, sobre todo crónico, que no responda a ningún tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento, a mí me encanta, hace poco le decía a un paciente que llegó a mi consulta y me dice que le indicaron unos polvitos para poder ablandar la popó, que probablemente sea un polietilenglicol, ¿verdad? Que es una molécula, digamos, que entra en el intestino y tiene un rol osmóticamente, digamos, activo dentro de ese... Osmóticamente activo quiere decir que tiene la capacidad de absorber agua. Entonces lo que hace es hidratar esa popó y ablandar esa popó, que en un momento del tratamiento del estreñimiento es súper importante. Pero como yo le dije a esta mamá en su momento, focar el tratamiento del estreñimiento solamente a la popó desde el punto de vista de la pediatría funcional no es suficiente. Hay que mirar también la organicidad, hay que mirar también más allá de esa popó, hay que mirar ese intestino, ese grado de inflamación de ese paciente. Y ahí entra también la nutrición como un pilar en este abordaje más allá de la característica de la popó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque con la dieta, ¿qué es lo que vamos a buscar? Claro, nosotros con la dieta primero y luego es llegar al aporte de fibra diario que necesitan los chicos, que hoy no se está llegando. O sea, para que tengan una idea, en promedio podríamos decir que necesitan 25 gramos de fibra al día. ¿Y cómo uno alcanza, por ejemplo, así en términos, si yo quiero saber, pero ¿cómo hago? ¿Cuánto es 25 gramos de fibra? Claro, para que tengas una idea, una taza de lentejas aporta 15 gramos de fibra aproximadamente. Súper bien. Entonces... una fruta, por ejemplo. Y una fruta en promedio, una pera con cáscara, claro, son 5 gramos. O sea, con eso yo estaría llegando. Estaría cerca, sí. Pero ocupándonos de que consuma toda la taza de lentejas, ¿verdad? También la quinoa, la avena, todo eso aporta más o menos 5 gramos de fibra. Entonces, que toda esa diversidad que vos citas es súper importante para el equilibrio de esa microbiota también, que juega un rol demasiado importante en mantener ese intestino desinflamado. Lo importante en el tratamiento también es incorporar la fibra de manera gradual, ¿verdad? Progresiva. Claro, progresiva. ¿Por qué? Porque de repente como que llenamos el plato de fibra, tenemos en exceso en un día y eso también como que puede entorpecer nuestro tratamiento. Vos sabés que yo siempre le explico así a los padres. Es como que yo hoy, de estar sedentaria, quiero ir al gimnasio a levantar, no sé, una pesa, no sé, de 20 kilos. Va a ser difícil para mi músculo. Y pasa lo mismo en los estreñimientos crónicos. O sea, el músculo, digamos, del intestino que hace que ese bolo fecal propulse, o sea, vaya hacia el recto y después viene el acto defecatorio,
es como que está desentrenado cuando hay un estreñimiento crónico. Entonces, por eso nosotras siempre valoramos, porque tenemos protocolos de abordaje, de que esa incorporación de fibra sea gradual. Bueno, y el protocolo de abordaje que usamos tiene como que 3 etapas. La primera etapa, que es una alimentación con bajo contenido de fibra, que la mayoría de los chicos tienen esa alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, arroz blanco, polenta, sandía, como que son alimentos que no aportan tanta fibra. Entonces pasamos a la segunda etapa con los alimentos que tienen como que una cantidad media de fibra, mediana, digamos, de fibra. Y ahí podríamos encontrar, qué sé yo, el brócoli, las papas con cáscara. De repente está como que en la dieta de la casa, pero en la manera que utilizamos, nosotros le sacamos toda la fibra. Una naranja, hacemos jugo, entonces eliminamos la fibra. O la papa, pelamos y eliminamos la fibra, entonces no estamos llegando a ese aporte. Y otra cosa muy importante también es la cantidad de agua, ¿verdad? Como que consumen la fibra, pero si no toman agua, la fibra no se activa. Entonces, ahora yo implementé de manera medio obligatoria, le digo a mis pacientes, bueno, después de comer todo, un vaso de agua. Entonces ahí tienen ese hábito y se ocupan de activar la fibra que consumieron. Y eso es fundamental para un tratamiento de estreñimiento, ¿verdad? Y nosotras siempre también en el abordaje del paciente, digamos, pediátrico, en la parte nutricional, agregamos un compuesto que para nosotras es, no solo para nosotras, claro, pero a raíz de la enorme cantidad de estudios que hablan de los beneficios de la biomasa de banana verde. La biomasa de banana verde estamos usando en el 99% de los chicos que van al consultorio. Nuestro plan es siempre pro microbiota, claro. Entonces, es como, yo siempre les explico a los padres, es como la purina para las bacterias beneficiosas del intestino, ¿verdad? Y eso ayuda también, no solamente al sistema inmunológico, sino que también ayuda a que fluya mejor el tránsito intestinal, ¿verdad? Mejora el tránsito intestinal. Equilibrando las bacterias, porque la biomasa lo que hace es convertirse, como vos decís, en un alimento para esas bacterias benéficas, y esas bacterias benéficas van a producir moléculas que son benéficas para ese intestino. Entonces, bueno, este es más o menos el abordaje que tenemos nosotras de la atención, digamos, del niño con estreñimiento desde una visión más bien funcional, tanto nutricional como pediátrica. Así es que, gracias, Vero, gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, André, por la invitación. Bueno, si les interesó este concepto, si les interesó este tema, les invito a que nos acompañen en nuestro canal de YouTube, en Más que Leer Play, y también nos pueden seguir en las redes sociales, en @MásQueLeerPlay.